por dónde arrancar, ¿no?, del caso Palavecino, porque tiene muchos ribetes, hay muchas causas. Se ha arrancado una investigación por una causa que la ha presentado en su momento el Ministerio Público, la causa Bandillo. No sé si ustedes recuerdan, pero se escapó en su momento Palavecino, intentó escaparse, estuvo prófugo. A partir de allí, bueno, se desprenden otras investigaciones y lo que se está viendo es digno de película, digamos, ¿no?, con lo que se ha secuestrado dentro de ese equipo, de los que dejó este narco sicario, que no hay que dejarlo de contextualizar lo grave que es, porque hay todo un clan, digamos, ¿no? Está el Colla Roja, por un lado, con una condena que está en Chaco, el Cabezón Díaz en el medio, esta visita de Darío Monjes, una causa que está en ámbitos federales y otra parte en la provincia. Bueno, hay todo a la vuelta. El video que se publicó ahora. Bueno, el video que es parte de una causa, tengo entendido que eso ha salido muy poquito a la luz en los medios de comunicación. Están pidiendo básicamente todos que se dé a conocer. Ese juicio va a llegar hasta diciembre, con lo cual hay que esperar nada más. El año que viene, entonces. Exactamente, probablemente, porque se puede dilatar. De hecho, las últimas declaraciones se han dilatado. El jueves anterior al feriado fueron una de las últimas declaraciones importantes. Llegó el feriado, se retomó nuevamente el pasado miércoles, con lo cual hay mucho material allí para lograr desmenuzar, aunque el fiscal federal Villalba salió a dar notas a los medios nacionales, más o menos un poco hablando del tema y tratando de bajar un poco la espuma, algo que sin duda es grave cada vez que se escucha a este señor tirar apellidos tan livianamente, como si nada, en una mesa al lado de un tipo que tiene todo un esquema paramilitar a la vuelta, ¿no? Obvio que impacta. Armas largas, máscaras. Y eso es como lo cinematográfico. Lo que hay adentro de esta discusión, de ese video y de esa investigación es mucho más grave, porque todavía no sabemos cómo entró Darío Monjes ahí. Entonces, partiendo de eso, más o menos saber qué parte del Estado está podrido y qué no, como para ir descartándolo y que esto no avance, ¿no? Esto es como decía... Perdón, la imputación a Cruz es por tráfico de influencias. Ese es en la causa provincial, exactamente, a Benjamín Cruz, porque bueno, es uno de los 3 funcionarios. Ahí hay que recordar que el encargado de la unidad del servicio penitenciario es el señor Sarmiento en esa época, el secretario de Seguridad era Benjamín Cruz, el ministro era Abel Cornejo. Imputado está por abuso de autoridad, tengo entendido, Sarmiento, porque es el que brinda la orden por teléfono, una orden que después en entrevistas periodísticas inclusive se termina reconociendo que la da el secretario de Seguridad. Esto ya salió también en estas audiencias en los juicios federales y también se llegó a la conclusión de que el que dio esa orden habría sido el secretario de Seguridad, con lo cual hay un punto ahí de inflexión y habrá que ver qué dice el imputado, por un lado en la provincia, y hay que ver qué dice esa causa en fuero federal. En fuero federal no está imputado. ¿Cómo? En fuero federal no está imputado. No, es en el provincial. Ni llamado como testigo siquiera. Pero lo que va a la causa federal también ocurrirá lo mismo que en esta causa provincial y será similar a lo que decía el contador Cristófani. Hay que ir para atrás, ¿no? Claro. Yendo para atrás y desarmando toda la trama. Bueno, yo lo escuchaba recién al entrevistado que pasó y está bueno como para hacer esta conexión, es interesante. En el medio aparece el fiscal federal Carlos Amad, porque él hace una apelación a alguien que quiso presentarse en este blanqueo de capitales, ¿no?, como el señor Matías Huergo. Pero quiero hacer hincapié en lo que hace Amad. Él apela al decreto de Javier Milei, al artículo 1, porque legaliza la asociación tributaria. La asociación ilícita tributaria la termina legalizando el presidente con un decreto. El fiscal es muy claro, dice: yo impugno esto nada más del blanqueo de capitales, con lo cual es grave en una provincia de frontera. Esto es gravísimo, sobre todo porque en el medio está la novela esta del intendente de Aguas Blancas, ¿no? No nos olvidemos que al Conejo Martínez le secuestraron $100.000. En su momento hubo en el año 2019, lo paró Gendarmería, le secuestró la camioneta, le encontró dólares, no los pudo justificar. Esa causa sigue, hay un doble procesamiento en fueros federales. No sé si se va a mover o no en el medio de todo este quilombo. No sé si él podrá sujetarse al blanqueo también, con lo cual va a terminar siendo muy grave, ¿no? Eso es muy interesante lo que decís, porque esos $100.000 puede seguir el destino de Huergo.
Bueno, es gravísimo. Bueno, pero es lo gravísimo. que nos encontramos en ese caso es la dilación del proceso, porque, claro, no se desarma la trama y no entra, por ejemplo, que puede ser una deriva, en una situación de lavado de activos. Bueno, hay un dato periodístico interesante, no sé si esto va a salir en el juicio o no. Darío Monjes, creo que eran alrededor de 20, más de 10 seguras, sociedades de acciones simplificadas que él conformó, digamos. Y con lo cual habría que estar atento a eso. Las sociedades de acciones simplificadas tienen origen del 2017 para acá. Claro, la arma Macri es. La usaron los monos en Santa Fe. ¿Me entienden lo que digo? Es grave el tema, entonces yo no sé si eso tendrá relación o no con las actividades económicas que tenía en su momento Darío, Monge me refiero, pero periodísticamente yo les puedo contar eso, digamos, ¿no? El señor creó más de 10 sociedades de acciones simplificadas y en el juicio, retomo esto de la audiencia pasada, habló un testigo que sería cercano al extinto, y lo que aporta eran actividades económicas en conjunto que hacían, digamos, ¿no? Con lo cual se tiene que prestar atención a esa situación. Veremos si eso se desprende o no en este juicio, porque también hay que aclarar que el juicio es a instancia de saber quién mató a Darío Monjes. Es simplemente Claro, los autores materiales. Se empieza por una punta, pero puede derivar en... Puede derivar, Muchas, exactamente. en varias. Celebro ¿Y que Darío esto Monge con sí. quién estaba asociado en esas organizaciones o empresas? Eh, ¿Con Palavecino? No, en las SAS. Sí. No, tenía otras personas, no recuerdo en este momento, pero sí logro recordar que son muchísimas, digamos, inclusive pueden poner en Google y esa noticia la van a encontrar, digamos, ¿no? Con lo cual esto se puede contrarrestar con los boletines de Jujuy y los de Salta, simplemente como dato periodístico, digamos. Me parece importante. Con los boletines oficiales. Por supuesto, los boletines oficiales hablan y mucho. Me sorprende que la política no hable de esto y que le haya bajado el precio y de que se empiece a hablar indirectamente de operación, era un fabulador. Con lo cual también eso es peligroso, ¿no? De salir a decir, no, Darío Monjes era simplemente un fabulador. Bueno, le estamos bajando el precio a algo que verdaderamente puede ser muy peligroso y me parece que amerita que haya responsabilidad política y repudiar de pleno esto. Esto la política, lamentablemente, muy pocas voces, y los que hablaron, salió el yoísmo, yo soy el único que habla. No tiene que ir por ahí, digamos, tiene que ser plantear políticas concretas. ¿Y la amenaza al procurador, en qué queda? Eso no fue una amenaza, justamente, eso fue un plan, y creo que ya a todas las luces y por todo lo que se está diciendo en medios nacionales sería el mismo gringo Palavecino, digamos, ¿no? Con lo cual tiene sentido y justificación el traslado a Ezeiza, a un penal de máxima seguridad. Estábamos viendo que en videos que el señor tiene TNT, digitales, explosivos, una serie de logística que la verdad no se veía hace un tiempo, y con lo cual estamos hablando de que la frontera cada vez está más cerca, ¿no? Estos asesinatos antes eran simplemente en la frontera. Lo de Darío es simbólico, lo de Monje porque fue en la capital y 5 disparos. Brutalidad. Vos sabés que esto que estás diciendo nos lo confirmó en el noticiero el propio procurador, respecto, porque yo le pregunté justamente por el tema de amenazas, y él dice exactamente lo que vos decís. No, es un hecho que nosotros descubrimos por todo un plan bastante complejo. Hubo un fallecido por golpes dentro del penal de Villa Las Rosas, ¿no? Tampoco no... ¿Relacionado con esto? No sé si estará relacionado o no, pero el muchacho era un sicario y tenía la condena perpetua, condenado con el Colla Rojas. No nos olvidemos que el Colla Rojas es pariente también del gringo Palavecino. Con lo cual, no sé si es casualidad o causalidad. Se habla de que la golpiza sería... No se sabe bien el origen, pero se habla de que justamente era por venta de drogas. Venta de drogas dentro del penal, bueno, otro escándalo más, entonces. Hay que prestarle atención a eso. Es decir, esto es como digamos, un ovillo de hilo, donde de pronto empezás a encontrar que hay varias puntas. Y no sabés de hay dónde algo que todavía no desarmar. lo hemos tocado, mirá, ¿no? Y es el Poder Judicial. Fíjense en ustedes la poca paciencia y la resiliencia que tiene, no sé, el Poder Judicial. Fueron bastante tranquilos con Parisi, fueron
Se hicieron Sí. los desentendidos con Laurenzi. Laurenzi se jubiló, Laurenzi está en su casa y el sicario está libre también, un juez de Orán. Con el propio Conejo lo mandaron a la casa. Alejandro Parisi, el Poder Judicial demoró la quita de su inmunidad, digamos, de sus fueros, como por así decirlo, y después le dieron domiciliaria. En el medio del intendente le dan domiciliaria un acto de provocación del juez López. El juez López que se dormía en el juicio por los Castedo, digamos, ¿no? Que con esa mínima observación me parece que es muy grave de que un juez se duerma en pleno juicio. Estamos hablando cuando se estaban juzgando a Delfina Lula Castedo, este señor se dormía. Sin embargo, lo justificaban. Y ahora, este señor es el que dilata todo. Y ahora aparece Oyarzu también en el medio. O sea, no hay ni uno limpio del Poder Judicial y no se purifican. Y parece ser de que hay como una pelea ahí. Esto se nota en los medios de comunicación. Fíjate quiénes son los que liberan la información. Lo hace normalmente la página oficial del Ministerio Público y la mayoría de las veces lo hizo aclarando de las demoras que hay dentro del Poder Judicial. Y el Poder Judicial no acusa recibo de esto, digamos, ¿no? Es como que Pero además total normalidad. le piden jury y tampoco se preocupan. Y hay otro pedido y tampoco la política es como que reacciona rápido, digamos, hay poco estratégico. Hubo una inauguración en Vaqueros del polo tecnológico. Sí, de A mí me parece poco estratégico, primero que lo mandes al gobernador ahí, en este momento, no sepa que el asesor es de Olmedo, digamos, ¿cómo lo vas a mandar en el foco de la escena, en un momento picante, álgido, ¿no? Con lo cual, ¿qué estaba esperando la oposición? Y la foto de Sáenz con Moreno. Claro. Papita para el oro. Se la dejaron picando ahí. Bueno, yo esas cosas no las entiendo a veces. Cuando también se inauguran obras cuando uno quiere, ¿no? Me parece que podrían haber postergado, no sé. Los tiempos, los momentos de la política no la ven, como diría Milei ahí. Verdaderamente en Salta no la ven, digamos.